Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar el día de hoy con las fuentes de alimentación. Y bueno, en la última clase vimos hasta el filtro. Ajá, que bueno, básicamente es un circuito que lleva una resistencia conectada en paralelo con un capacitor o condensador. Y esto hace que por el tiempo que toma la carga y descarga del mismo, bueno, del capacitor, pues el, la variación del voltaje rectificado se disminuya. Ajá, y llegamos a esta onda que tenemos acá, que es la de un voltaje DC con una variación que es el voltaje de rizo, ¿sí? Eso lo dijimos el día de ayer, ¿no? Y tenemos una expresión, bueno, más que el día de ayer en la última clase, una expresión para calcular el valor, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de este voltaje de rizo. Bueno, ahora vamos a ver la última etapa, que es el regulador. El regulador, cuando el voltaje de rizo entra al regulador, en la salida tenemos, pues ahora sí, como vemos aquí, un voltaje ya prácticamente constante. Y ese sí ya sería un voltaje de SD bastante bueno, que puede energizar aquí pues cualquier sistema electrónico, como quizá una computadora portátil, ajá, o cualquier otra cosa que se les ocurra. Entonces aquí a la salida del regulador tenemos ya un voltaje bastante constante. Bueno, vamos a ver cómo se hace el regulador. Vamos a recordar la gráfica corriente contra voltaje, ¿sí? Recordemos, aquí tenemos corriente, esto estaría dado en amperes, corriente, ajá, contra el voltaje aplicado al diodo. Hacia acá es voltaje positivo, corriente positiva en el primer cuadrante. Esto quiere decir, recordando que el diodo estuvo así, ajá, conectado así, con una fuente de voltaje que tiene su lado positivo al positivo del diodo y su negativo al negativo. Bueno, ahora si pongo así esta flecha, indica que el voltaje fue variable, digamos que fue incrementándose desde 0 hasta, pues no sé, algún voltaje. Claro, no tan grande, ¿no? Aquí tenemos que la curva se corta aquí, y pues eso nos lleva a voltajes, pues no sé, quizá por aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos que como el diodo está encendido, entonces la corriente en el diodo va hacia la derecha, y entonces esa corriente en el diodo se considera positiva, por eso aquí sube. Y entonces nosotros dijimos, bueno, como tenemos una alta conducción de corriente, cuando le hemos aplicado más o menos 0.7 volts, entonces el modelo del dispositivo en esta región es
directamente una fuente de voltaje de 0.7 volts, ¿sí? Y entonces hemos visto pues que este voltaje es constante, de tal manera que podríamos usar esto como una fuente de voltaje de 0.7 volts, si así quisiéramos. Ajá. Entonces, eso es lo que nos indica este modelo. Ajá, que el diodo se comporta como un voltaje constante de 0.7 volts. Bueno, ahora vamos a revisar acá el tercer cuadrante. Bueno, aquí lo que tenemos es, pues hacia acá tenemos voltaje negativo y corriente negativa, ¿sí? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquí el diodo estuvo conectado de esta manera. Estuvo conectado pues así. Pero es el lado positivo del diodo, este es el lado negativo, y entonces quiere decir que estuvo así. Entonces esto sería un voltaje negativo aplicado al diodo. Y entonces aquí la corriente fue negativa, porque va al revés de la corriente que debe de ir en el diodo. Entonces, bueno, por la ecuación del diodo vimos que cuando el voltaje aplicado al diodo es negativo, entonces la corriente en el diodo era pues prácticamente igual a esta corriente, y ese cero que dijimos que era muy pequeña. Bueno, y entonces eso se mantiene por una cantidad de voltajes negativos pues que puede llegar a ser bastante grande. Cuando los diodos son diseñados para rectificar, este voltaje puede llegar a ser muy grande, puede ser quizá de 120 volts o algo así. Pero lo que sucede aquí, como habíamos dicho, es que bueno, puede ser muy grande ese voltaje, pero no es infinito. Una vez que se alcanza ese máximo nivel de voltaje negativo permitido, empieza a haber, igual que acá, ¿no?, una gran corriente a través del diodo, y eso se da otra vez a un voltaje, ¿no? Entonces ese voltaje se le conoce con el nombre de voltaje de Zener. Y ese voltaje de Zener, pues los diodos se pueden diseñar para que este voltaje tenga el valor que uno quiere. Normalmente se diseñan para poder conseguir voltajes digamos como los que se pueden conseguir a través de combinaciones de pilas
comerciales, ¿no? Ustedes saben que las pilas comerciales tienen normalmente 1.5 volts, ¿no? Entonces si conectamos en serie podríamos obtener 3 volts o 4.5 volts, ajá, o así, ¿no? 6 volts, en fin. Y tenemos otras pilas de 9 volts. Entonces esos voltajes, no sé, también 12 volts en los automóviles. Entonces estos voltajes pues son muy típicos para considerar como voltaje de alimentación de algún sistema electrónico. Entonces estos diodos especiales, diodos Zener, se diseñan para que tengan este voltaje de cambio a algún valor como estos. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver esto en un poco más de detalle. Lo que sucede pues es esto, ¿no? Cuando se alcanza ese voltaje de Zener, la corriente inversa, bueno, o negativa en el diodo aumenta. Ajá. Entonces, en esta región, si nosotros usamos un diodo en esta región, podemos usar también un modelo para el diodo. Ajá. Y este modelo sería pues muy similar al que tenemos acá, ¿no? Aquí modelamos el diodo como una fuente de 0.7 volts. ¿Sí? Entonces tenemos pues aquí nuestra fuente. Entonces acá, ¿cómo sería el modelo? Pues sería lo mismo. Ajá. Aquí diríamos, ok, pues tal vez por aquí el diodo ya está conduciendo mucha corriente. Entonces ahí el diodo, su modelo va a ser pues también una fuente de voltaje de valor ahora Bz. ¿Sí? Entonces podemos usar el diodo en polarización inversa para que nos establezca el voltaje que nosotros queramos, ajá, para el cual se diseña el diodo. Entonces a este tipo de diodos se les llama diodo Zener. Se usan entonces de manera contraria a los diodos normales. Bueno, ¿por qué de manera contraria? Pues el diodo normal, ustedes recuerden, tiene su símbolo así. Ajá. Y entonces aquí está el más y acá está el menos. En este caso, bueno, el símbolo pues es muy parecido, el triángulo pues no cambia. Y acá en la barra le agregaron estos piquitos, ¿no? Que bueno, digamos que nos recuerdan a la Z, ¿no? Si lo vemos de manera horizontal, pues parecería un poco ahí una Z. Entonces, pero si se fijan, a diferencia del diodo normal, el diodo Zener se usa entonces considerando a su lado positivo como el de la raya. Ajá. Y que la corriente ahora va a ir normalmente aquí, ajá, al revés que en los diodos normales, porque aquí tendría que ir para abajo porque la flecha del diodo me está indicando hacia abajo. Ajá, aquí esta flecha me indicaría que va para allá, ¿sí? Pero no, ahora lo vamos a usar de esta manera, ¿sí? Entonces, pues básicamente va a ser lo mismo.
Es decir, una vez que se permita que haya suficiente voltaje para que el diodo pueda llegar a, a su voltaje de regulación o voltaje Zener, su modelo va a ser entonces una fuente de voltaje y va a establecer un voltaje constante entre sus dos terminales. Aquí tal vez la diferencia más importante es que ahora también necesitamos, como se indica aquí, que pase a través del diodo una determinada cantidad de corriente, la cual tiene el nombre de corriente de Zener también. Sí, necesitamos entonces que pase un voltaje y bueno, se establece un voltaje más bien, un voltaje BZ, cuando se le permite que pase por aquí una corriente IZ. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un diodo Zener, su modelo va a ser este. Vamos a tener aquí nuestro voltaje de Zener. No sé, vamos a poner, por ejemplo, con valores más o menos como los que van a usar en la práctica, 5 volts. Y una corriente de Zener, pues no sé, quizá pueda ser igual a 1 miliamper o algo así. Ajá. Entonces necesitamos que por aquí pase 1 miliamper para que se establezcan 5 volts. Adicionalmente podemos tener una pequeña resistencia de Zener. Ajá. Esta resistencia de Zener usualmente es pequeña, que cuando quiero, bueno, pequeña, me refiero a que va a valer máximo 20 ohms. Ajá, perdón. Puede llegar a valer máximo 20 ohms. ¿Sí? Y pues usualmente no sé, vale como unos 8 ohms. Ajá. Entonces, pues es pequeña esta. Nosotros vamos a considerar un diodo Zener ideal, es decir que tenemos aquí una RZ igual a 0. Entonces lo único que tenemos que considerar es que necesitamos que pase la corriente que deseamos, bueno, que se nos indica más bien, para que el diodo se comporte como una fuente de voltaje. Y al ser una fuente de voltaje, pues ya no tiene ninguna variación. ¿Sí? Es lo que vamos a considerar. Bueno, esto lo podemos ver aquí prácticamente, bueno, más que prácticamente, gráficamente, quiero decir. Aquí se ve, ¿no? Como si hay cambios de corriente a través del diodo, una vez que alcancé esa corriente mínima, por ejemplo estoy aquí, vemos que el voltaje pues es, por ejemplo, 5 volts. Ahora, si sube la corriente a través del diodo, como la pendiente va relacionada con la resistencia, aquí nos dice la pendiente es 1 en RZ. Déjame borrar esto. Entonces aquí dice ¿sí? Pendiente. La pendiente es 1 en RZ. Comprueben ustedes que en efecto así es, por la definición de la pendiente, que es Y en X, y los valores que tenemos aquí. Vamos a obtener entonces corriente entre voltaje, que es el recíproco de la resistencia. Entonces, bueno, como tenemos solamente una resistencia muy pequeña, pues cambia la corriente, por ejemplo, al ir de aquí a aquí,
y el voltaje, vean que si voy subiendo aquí, pues aumentó muy poquito. Ajá. Igual por el contrario, si disminuye la corriente hasta este punto, pues igualmente el voltaje disminuye, pero muy poco, ¿sí? Ahora claro, lo que nosotros estamos considerando aquí, al tener una resistencia cero, pues quiere decir que aquí se va a quedar esta línea, ya no va a ser una línea punteada, sino va a ser así, con, digamos, una línea sólida al voltaje de Zener, y entonces ya no va a importar que el voltaje a través del diodo, más bien la corriente a través del diodo aumente, ¿sí? Si estoy aquí a este nivel de corriente o a este otro o a este otro, si si el diodo es representado por una fuente de voltaje, pues voy a tener aquí una pendiente, ¿sí?, infinita, ¿sí? Entonces aquí la corriente a través del diodo puede ser la que sea, ajá, siempre y cuando no sea menor de esta que me están dando. Ajá. Eso sí va a ser importante. Si es menor, entonces sí. Si es menor, digamos que me vengo para acá, ajá, a donde el diodo también se va a comportar como un circuito abierto, ¿sí? Y al ser un circuito abierto, pues ya deja de regular. Ajá. Si sustituyo esto aquí por un circuito abierto, sí, pues, si considero que no está esta fuente y tengo aquí un circuito abierto, pues entonces el voltaje, bueno, habría que ver cómo está conectado para ver si es cero o es muy grande, ¿no? Digamos, el que está llegando antes de la regulación, ¿sí? Bueno, vamos a revisar un ejemplo. Vamos a considerar que después del filtro tenemos que nuestro voltaje de rizo tiene un valor medio de 10 volts, ajá, y que puede subir hasta 11 volts o bajar hasta 9 volts, o sea 10 volts más menos 1, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Después de nuestro regulador. Bueno, entonces nos dicen que en este diodo Zener necesitamos por aquí, ¿sí?, una corriente de Zener igual a 2 miliamperes, ¿sí? 2 miliamperes. Bueno, vamos a ver si esto está funcionando adecuadamente. Vamos a considerar primero que tenemos el circuito desconectado, es decir, aquí no hay nada, RL es infinito. Entonces, bueno, si RL es infinito, tengo que ver si por aquí pasa suficiente corriente para que el diodo Zener esté regulando, es decir, que su modelo sea una fuente de 6.8 volts, ajá, vamos a considerar que esta resistencia es 0. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a considerar, miren, si nosotros tenemos que el voltaje puede ser de 11 volts o mínimo 9 volts, bueno, ¿cuál de los dos casos tenemos que considerar?
pues tenemos que considerar sobre todo el caso de 9 volts, porque ahí vamos a tener menos voltaje aquí y tenemos que ver si esta resistencia es lo suficientemente pequeña para que pase por aquí por lo menos 2 miliamperes. Ajá. Si cumplimos en ese caso, pues estamos seguros de que vamos a cumplir en el caso superior con 11 volts. Ajá. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar nuestra calculadora. Bueno, pues con nuestra calculadora tendríamos aquí 9 volts. Lo que vamos a hacer es considerar que en efecto el diodo está regulando, entonces tengo 6.8 volts, ¿sí? Y tengo y acá 9 volts, ¿ok? Entonces la resistencia de 500 ohms estaría sometida a una diferencia de potencial de 9 menos 6.8, 2.2 volts. Ahora, ¿qué corriente estaría pasando? 2.2 entre 500. Ajá. Y esto es 4.4 miliamperes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos entonces 4.4 miliamperes, ¿sí? Es mayor que los 2 miliamperes que me dicen que necesita este diodo para poder trabajar como regulador. Entonces, el voltaje a circuito abierto sería 6.8 volts, ¿sí? Es decir, si me voy aquí, pues consideramos, no sé, tal vez que esta es mi corriente, vamos a decir que esta es la corriente de prueba que me dan de 2 miliamperes. Entonces ahorita estaría aquí en 4.3 miliamperes. Ajá. Entonces estoy aquí y el voltaje entonces en el diodo es 6.8 volts. Esto es con la salida de la fuente desconectada. No tenemos nada no hay una pila que se esté cargando ni un aparato que esté funcionando. Entonces si llegáramos a medir con un multímetro, mediríamos 6.8 volts, ¿sí? Y eso es considerando que tenemos 9 volts, el caso más pequeño. Entonces, bueno, como les digo, como estamos cumpliendo en el voltaje más pequeño, pues no tiene caso revisar el voltaje más alto, aunque lo podríamos hacer si quieren, ¿no? En el caso del voltaje más alto tendríamos pues 11 volts menos 11 volts menos 6.8 es igual a esto entre 500. Bueno, tengo 8.4 miliamperes, ¿sí? Entonces aquí
bueno, perdón. Entonces aquí nos iríamos pues a una corriente más grande de, dijimos, acá tendríamos 2 miliamperes, aquí 4.3 miliamperes, y acá lo que acabamos de obtener que fueron 8.4 miliamperes. Ajá. Entonces aquí tendríamos 8.4 miliamperes. Ajá. Bueno, negativo, pero entonces otra vez, como esto es una línea recta, pues simplemente nos desplazamos hacia acá y seguimos teniendo el voltaje de Zener igual a 6.8 volts, ¿sí? Y lo pueden ver así o lo pueden ver por su modelo. Como su modelo es una fuente de voltaje de 6.8 volts, siempre y cuando la corriente de Zener no sea menor a 2 miliamperes, entonces no hay ningún problema. Ajá. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasaría cuando le ponemos una resistencia. Ajá. Cuando le conectamos aquí una resistencia. ¿Sí? Cuando conectamos una resistencia, bueno, como se indica aquí, vamos a tener aquí una corriente y esta corriente se va a dividir en la corriente de Zener y otra corriente para que va a demandar la resistencia. Vamos a considerar otra vez, el peor de los casos es cuando tenemos aquí 9 volts, el voltaje más pequeño, ajá, por lo que ya dijimos. Y vamos a considerar, no sé, que esta resistencia es igual a, por ejemplo, 100 k, 100 kilo ohms, ¿sí? Bueno, si eso sucede, otra vez, voy a suponer, ajá, que por aquí tengo suficiente corriente para tener aquí 2 miliamperes, ajá, y que por acá se vaya pues bueno, el resto, digamos, ajá, es decir, que esta corriente IL no le roba demasiada corriente a IZ, ajá, para que el diodo siga regulando. Ajá. Si nosotros hacemos aquí una LKC, pues diríamos, esta I es igual a IZ menos IL. No, perdón, más. ¿Sí? Llega, suma de las que llegan, pues solo llega una, igual a la suma de los que salen, pues salen 2. ¿Sí? Bueno, hace un momento calculamos que la corriente aquí era de ¿cuánto? De 4.3 miliamperes, ¿no? Cuando teníamos un circuito abierto. ¿Sí? Sí, teníamos 9 menos 6.8 entre 500, ¿sí? Solamente estaba la resistencia de 500 y nos dio 4.4 miliamperes. Ajá, entonces dijimos, ok, esto está regulando. Ahora le agregamos esto de aquí, ajá, y entonces yo digo,
Ok, pues esta me va a seguir. Sí, aquí el diodo Zener va, digamos, a forzar a que por aquí pasen 2 miliamperes. Ajá. Entonces por acá pasaría lo que sobra. Ajá. Bueno, lo que sobra sería 2.2 miliamperes. Ajá. Sí, esto, perdón, 2.4, ¿no? Menos 0.002. Si me da 2.4 miliamperes. Ustedes dicen, oye, pues sobra esa corriente y la multiplico por 100K. Por 100 por 10 a la 3. Esto es igual a 240 volts. Bueno, eso no es así. ¿Por qué no? Pues porque aquí no puede haber 240 volts. ¿Por qué no puede haber 240 volts? Porque estamos energizando todo el sistema aquí con 9 volts. Entonces aquí no puede haber 240 volts. Lo que va a pasar entonces es, otra vez, el diodo Zener está obligando a que aquí haya 6.8 volts. 6.8 volts está conectado en paralelo a la resistencia de 100K. Entonces, ¿qué corriente va a haber por IL? Pues ahora va a haber entonces 6.8 entre 100K. ¿Sí? Y esto es 68 micros. 68 micros. Eso va a ser lo que va a estar circulando por aquí. ¿Sí? Entonces por acá va a estar circulando 2 miliamperes más 68 micros. Más 2 por 10 a la menos 3. 2.068 miliamperes va a ser lo que ahora estaría circulando aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, de esa manera es que el diodo regula. ¿Sí? Claro, esto va a tener un límite. ¿Sí? Si le seguimos reduciendo aquí la resistencia, entonces va a pasar cada vez más corriente por acá hasta que llegue un momento en que ya no tengamos aquí suficiente corriente para proporcionar 2 miliamperes aquí, y en ese momento el diodo deja de regular. Lo que vamos a ver entonces a la salida del regulador va a ser que, bueno, de acuerdo con esto, okay. Bueno, de acuerdo con este dibujo, pues lo que tendríamos acá sería entonces tendríamos aquí máximo 11 volts, mínimo 9 volts en la entrada del regulador, y a la salida del regulador tendríamos un voltaje constante de 6.8 volts. Ok, y eso sería lo que estaría haciendo nuestro diodo Zener como regulador, siempre y cuando permitamos
que la corriente a través de él sea igual a por lo menos 2 miliamperes. Ya vimos, si pasa más corriente no pasa nada, si pasa menos corriente entonces sí deja de funcionar. Al dejar de funcionar, el voltaje en RL pues sería el divisor de voltaje de estos dos, que obviamente va a ser menor a 6.8 volts, ¿sí? Bueno, en la práctica es lo que van a comprobar ustedes. Van a ir haciendo todos los pasos de la fuente de voltaje, ¿sí? Van a hacer, bueno, van a usar el símbolo del transformador, el diferentes rectificadores. Solamente van a hacer el de media onda con un solo diodo y el de onda completa con 4 diodos. Van a ver esta forma de onda. Después van a conectar el filtro y van a ver esta otra. Y por último van a conectar el regulador y van a ver cómo en efecto van a tener una salida de voltaje constante. Entonces en la siguiente clase vamos a ver cómo se usa esto en el simulador. Ok, bueno, hoy la clase fue un poco más corta, pero no se preocupen, la clase de ayer estuvo un poco más larga. Bueno, pues ahora nos encargaron tareas. La práctica bueno, les explicaré cómo hacer la práctica el día viernes y entonces a partir de ahí contaremos los días para entregar su práctica, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su atención y nos escuchamos el viernes. Bye.